Listo. Bien, buenas tardes hermanos y amigos que pueden estar viendo esta transmisión. Es un gozo y un privilegio poder compartir la palabra de Dios en este domingo, último domingo del año. Y quiero compartir con ustedes algo que, Dios estuvo poniendo en mi corazón en esta semana, en estos últimos días, acerca de reflexiones para término del año. Es indudable que, es el último domingo del año y normalmente tendemos a hacer reflexiones de cómo nos ha ido o quizás metas para el futuro, para el año que comienza, lo que ha pasado en este año. Y es indudable que no podemos dejar de mencionar lo que es el tema de la pandemia. Pero antes quiero leerles, allí vamos a estar viendo el texto en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos la gloria a ti. En esta hora pedimos que tú nos limpies de todo pecado. Gracias por tu palabra, que ella, Señor, sea el alimento para nuestra alma y nos esté bendiciendo. Tú nos estés hablando a través de ella, a través de tu palabra. Te damos la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y es indudable que, sumado a las dificultades, problemas, angustias, enfermedades, el pecado, también las bendiciones y alegrías, sumado a todo eso, a todo lo que pudo habernos pasado en este año, bueno o malo, negativo o positivo, según la evaluación que hagamos cada uno, tenemos el tema de la pandemia. Pero no es que voy a hablar necesariamente de la pandemia, sino que lo mencionamos porque es lo que salta a la vista, es lo que nos ha invadido este año, es lo que Dios ha permitido en este año. Y nos vemos invadidos por la TV, es decir, por la televisión, por la radio, informativos de todo tipo, aún programas que no necesariamente son periodísticos, sino que hablan de otros temas. Es imposible mencionar, dejar de lado el tema de la pandemia. También en las redes sociales lo vemos por doquier, porque es lo que hoy actualmente el mundo está viviendo. Y esto me hacía acordar cuando me contaban cuando estuvo o está la fábrica Cherry de los autos, cuando querían hacer paro, los chinos decían, paro no, paro no. Y así nos pasa con esto de la pandemia. Decía, llega un momento que no queremos saber nada de pandemia. Estamos hasta acá del tema de la pandemia, pero es una realidad que nos afecta a todos por igual. Y esto nos lleva a reflexionar, como les decía, como a modo de título, reflexiones. Un ejemplo que quería darles era acerca de un comentario que vi, creo que en las redes. Le preguntaban a un cubano cómo le estaba yendo en su país, ¿no? En Cuba. Y el cubano le dijo, no nos podemos quejar. Pero no lo dijo, no nos podemos quejar porque
le iba recontra bien. No nos podemos quejar porque no le dejaban quejarse. Y bueno, esto me hizo pensar en que a veces, bueno, tendemos, lo primero quizás sea a quejarnos o a decir por qué está pasando esto. Tenemos que tener en cuenta que también hay otros países que están viviendo peor, sumado a lo que es la pandemia. Por ejemplo, en África hay niños y hombres y mujeres que están muriendo de hambre. Recordaba una foto que salió hace un tiempo atrás en que un niño de África estaba en cuclillas y ya como desahuciado, como desnutrido, y detrás de él estaba un ave de esos de rapiña, esos que comen después que un buitre. Y le preguntaron a este hombre que sacó la foto, ¿qué hizo? ¿Hizo algo para evitar que el buitre estuviera al acecho? Y lamentablemente él reconoció que no hizo nada después de haber sacado la foto. Y así están países en los cuales se mueren de hambre, países con otros miles de problemas. En Cuba, como les mencionaba, hay muchas restricciones que hoy no la tenemos aquí. En Venezuela hay exilios, la gente que se va buscando otro porvenir mejor. Así que quizás nosotros como país estemos un poquito mejor que otros. Con problemas, con dificultades, sí, pero quizás un poquito mejor que otros. Vamos a ver qué dice Job, antes de desarrollar allí Hebreos 12:1. Job 42:1. Job 42:1 dice lo siguiente: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Leemos hasta el 6. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos allí que Job dice, yo conozco que todo lo puedes. Acá encontramos en lo que es en este pasaje de la vida de Job, ¿sí? En todo el libro de Job vemos el contraste, ¿sí? De Dios, el contraste de la sabiduría y el poder de Dios que son confrontados con la ignorancia y la debilidad de Job. Allí hay una confrontación, sabiduría y poder de Dios y la ignorancia y debilidad de Job. ¿Cuál es nuestra postura? La postura de Job fue reconocer, ¿sí? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Este es nuestro Dios, el Dios que todo lo puede. Y aquí es donde comenzamos a reflexionar. Si creemos realmente en Dios, si Jesús es el dueño de nuestras vidas, ¿cómo no hemos de confiar en un Dios que todo lo puede? Que el mismo Job pudo experimentarlo allí en ese episodio, decirle, yo conozco que todo lo puedes. Esa debería ser una de nuestras posturas, quizás en este año, ¿sí? Con dificultades, con problemas, con la pandemia por medio, pero tenemos a un Dios que todo lo puede. Allí vemos que Dios permite la aflicción, ¿sí?
para que Job le pueda llegar a conocer quién era ese Dios, el cual estaba permitiendo todas las aflicciones que le habían venido a su vida. Bueno, quizás también nosotros tengamos y estemos pasando todo esto, y estamos pasando, sí, por esta aflicción de la pandemia y otras cosas, porque Dios lo permite. Quizás con el propósito de que realmente le conozcamos que Él todo lo puede, que Él nos va a ayudar, nos va a socorrer, nos va a sostener, nos va a sustentar. Este es nuestro Dios. Y Dios permite justamente la aflicción para que le conozcamos, para que aprendamos a confiar en Él, depender de Él, aferrarnos a Él. Y como lo hizo Job, reconoció que Dios todo lo puede. Allí en Job 40, 1 al 5, dice, vemos otra actitud que Job había tenido allí. Dice así, Job 40, 1 al 5. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Allí vemos que una de las posturas de Job fue hacer silencio. ¿Qué iba a decir Job delante de Dios? Y podemos apreciar en el capítulo 38, versículo 1, que cuando Dios le comienza a hablar a Job, lo hace en un torbellino. Y si somos realistas, si tuviéramos delante un torbellino nomás, ya nos daría miedo. Y si encima de eso Dios personalmente nos hablara como lo hizo con Job, tendríamos más temor. Es decir, o el respeto o la reverencia que Dios merece. Entonces, ¿qué le íbamos a decir? Si luego vemos que esa confrontación lo lleva a Job a reconocer que él todo lo puede. Y menciona allí en los capítulos 40 al 42 todas las cosas acerca de la creación, lo grande que es Dios, sí, obrando en su creación. Entonces, ¿qué podemos nosotros decirle a Dios? Sino hacer silencio, reconocer a Dios como un todopoderoso. Y este silencio de Job, ¿no? Dice allí, la expresión es, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Dice atrás, en el versículo 4 al final, mi mano pongo sobre mi boca. Esta no es la actitud que tienen los jugadores de fútbol cuando se ponen la mano en la boca y le hablan al juez. Me parece que no cobraste el penal, estuviste mal acá. Se ponen la mano en la boca para que las cámaras no capten lo que ellos están diciendo. No era esta la actitud de Job, sino que puso su mano en su boca porque, como diciendo, ¿qué voy a hablar yo contra Dios o delante de Dios? Así que optó por hacer silencio y escuchar lo que Dios tenía para hablarle a él. También esta es otra postura, que como hijos de Dios debemos acatar lo que la palabra de Dios tiene en su voluntad para nuestras vidas y así poder reaccionar correctamente y no estar juzgando o quejándonos de por qué, para qué, sino que tenemos que confiar en que Dios es el que está en control de cada situación en nuestras vidas. Así como lo estaba en la situación de Job, que era muy difícil, pero era Dios quien controlaba absolutamente todo lo que estaba sucediendo en su vida y alrededor de su vida. ¿Cuál es nuestra actitud en este año? ¿Sí? Lo que hemos vivido,
qué actitud estamos teniendo delante de Dios. Esta confrontación con la palabra de Dios nos debería hacer reflexionar de cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Y justamente hoy, en un devocional que leía en la mañana, terminaba diciendo estas palabras: el cristiano es un embajador cuya conducta y mensaje deberían animar a quienes te rodean. Así que podemos seguir reflexionando, sí, al término de este año y pensar que como hijos de Dios, si realmente lo somos, si realmente creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, deberíamos mostrarles a quienes nos rodean, ¿sí? Sean nuestros familiares, sean nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Sea quien sean nuestros vecinos, mostrarles que somos embajadores, ¿sí? Es decir, que se tiene que ver que realmente tenemos algo diferente, ¿sí? Que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que ante las situaciones adversas, como la que estamos viviendo, ver que hay una actitud positiva y no una actitud de queja o desaliento, sino que deberíamos ser como mensajes, como cartas leídas a quienes nos rodean, de que, y poder animarles, poder ayudarles, poder compartir cosas positivas, poder darles ese deseo de poder contrarrestar todo esto con un buen ánimo. Así que, ¿cómo nos estamos conduciendo delante de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Si bien tenemos que reflexionar, pensar en todo lo que hemos vivido, pero sí estemos seguros. Dios es, como decía Job, que todo lo puede. Si Él es el Todopoderoso y está en control de todas las situaciones que podamos vivir como hijos de Dios. Ahora sí, en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, allí dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por tanto, como diciendo, así que, vemos allí en el versículo 11, 32, en el capítulo 11, es decir, los versículos anteriores, 32 al 40, una lista de cristianos que vivieron por fe. También más atrás hay otra lista. Pero esta lista dice lo siguiente: ¿y qué más digo? Capítulo 11, versículos 32 al 40. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo no me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es la nube de testigos, junto con la otra lista que hay también, de hombres que hicieron proezas, que vivieron por fe. Y esta es la clave para el Hijo de Dios, vivir por fe. Y aquí el escritor de esta carta a los hebreos toma como ejemplo el Coliseo, lo que hoy para nosotros sería un estadio, allí donde cuando el que está en el terreno y mira hacia todo alrededor, ve toda esa nube de personas, como una nube, ¿no? Esa cantidad de gente, y es como una nube, es como una multitud que está ahí presente, y estos hombres que que vivieron por fe, son nuestros testigos, aquellos que están, es como que si estuvieran viendo nuestra vida, a ver cómo estamos corriendo esa carrera, porque el ejemplo que también toma aquí es una carrera, ¿sí? En la cual hay también una meta. Ellos creían, vivieron por fe, sabían en quién creían y por eso confiaban en Dios y sabían que habían creído en aquel también que hoy para nosotros es fundamental, en el Señor Jesucristo. Vamos a leer un comentario que dice lo siguiente con referencia a estos versículos que hemos leído. El escritor describe las gloriosas experiencias que tuvieron los que confiaron en él, pero desde la segunda frase en adelante cambia el tono al hacer mención de otras multitudes que tuvieron fe en Dios, pero no fueron liberados. Si bien la fe en Dios es esencial para la vida del creyente, no es el factor determinante mediante el cual se verifica siempre el rescate de circunstancias difíciles. El factor decisivo es la voluntad de Dios. De ahí que en el pasado algunos fueron librados y otros encontraron su liberación en el sufrimiento y el martirio. Hay dos listas, unos que sufrieron, la anterior, otros que fueron liberados, como cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, y así sucesivos ejemplos que están en la palabra de Dios. Ellos confiaron, corrieron esa carrera de fe. Hoy nosotros estamos en esta carrera, en esta vida cristiana, en esta carrera de fe. Y es así que allí en el versículo 1 dice, del capítulo 12, dice, despojémonos. Habla del peso del peso y del pecado que nos asedia. He tenido oportunidad de correr algunas carreras y lo que menos se quiere en ese momento es llevar cualquier tipo de peso, ni siquiera una botella de agua en la mano. A medida que uno va corriendo, cualquier cosa que llevemos a nuestro cuerpo se hace pesado. Y este es el ejemplo que toma el escritor. Cuando alguien corre, no lleva una mochila cargada con piedras o lo que sea, o cargada, vamos a decir, de fruta, ¿sí? Para estar comiendo en el camino, para entretenerse. Se libera de todo el peso que pueda causarle dificultades en ese trayecto, en esa carrera.
Y Dios nos invita a que nos despojemos de todos esos pesos en nuestra vida. En la vida cristiana hay que dejar todo peso, ¿sí? Que pueden ser y pecados. Una cosa son cosas que pesan, es decir, quizás hayan hábitos o cosas en nuestra vida que no son malas, pero que están como entorpeciendo la vida cristiana. Cada uno sabrá qué cosas pueden ser aquello que nos esté causando como un cierto peso en nuestras vidas. El pecado, las quejas, las murmuraciones, si hay inmoralidades que frenan esa carrera de nuestra vida, esa carrera de fe. Y cuando miraba esta parte de este pasaje, me acordaba cuando Jonathan, que lo tengo aquí presente en los controles, en una carrera que tuvimos oportunidad de correr juntos, yo ya estábamos sobre la arena, era sobre la arena los últimos tramos, y yo ya no podía más con las piernas, y Jonathan me pone la mano en la espalda, ¿sí? Amplia mano en la espalda, y me iba como empujando, entonces, y sentí ese empujón, ese aliento, las piernas ya no me daban más, pero y para colmo había como una rampa de madera que cuesta arriba, que era peor todavía, entonces quizás, así como este ejemplo, quizás también Dios nos está dando un empujoncito, nos está ayudando, nos está animando a que podamos seguir la carrera. Esta carrera no termina hoy, sigue mañana, sigue el año que viene, y así mientras tengamos vida, nuestra vida de fe continúa. Esta carrera de fe continúa y debemos, si tuviéramos todos estos pecados que nos están trancando nuestra vida como cristianos, bueno, es como si lleváramos una mochila cargada y empezar a sacar una por acá, otra por allá, y correr livianos, vivir esta vida cristiana como Dios quiere que vivamos, sin pecado, dejando cosas que quedan atrás. Corramos con paciencia, dice también el versículo, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esto habla de persistencia, insistir, permanecer, no aflojar, no quedarse. La vida cristiana continúa y tenemos a nuestro alrededor gente que nos está viendo, ¿sí? Incrédulo, gente que no conoce a Dios, que está viendo cómo nos estamos conduciendo en esta vida cristiana. Allí aparece la palabra que describe para carrera, se llama la palabra agonia, y esto habla de competencia que demanda el máximo de energía. Y sin duda que cuando estamos en una carrera hay que estar con la mayor energía posible. Y la vida cristiana demanda eso, lo mejor de cada uno. No andar con media vuelta, ni no, porque no puedo, porque esto, pues pasa esto. No, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Nuestra vida cristiana tenemos que reconocer que es para Dios y justamente el versículo 2 del capítulo 12 dice, allí vemos cuál es la meta, ¿sí? Nuestra vida cristiana es como una carrera, es una carrera de fe, es una vida de fe, y la meta está allí en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Él es el todo suficiente Salvador. Y volviendo al tema de la carrera, qué lindo es cuando se llega a la meta. Hoy en día las carreras que se hacen normalmente, bueno, no solo se premia al que llega primero, sino que también hay como, a veces dan una medalla al que llega, al que no llega no le dan nada, pero llegar a la meta, sí, por más cansado que esté, como el mayor esfuerzo, cuando te entregan ese premio, ese reconocimiento, es lindo, es agradable, te causa una alegría, te causa gozo. Y así debería ser nuestra vida cristiana. La meta, puesto los ojos en Jesús. Cuando corremos una carrera, no miramos atrás. Los kilómetros que ya hemos dejado, bueno, ya está. Es lo que falta, lo que sigue por delante. Y Dios nos invita a que miremos, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, que es aquel, como dice, es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único Salvador, es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es el Señor Jesús quien va a ayudarnos en nuestra vida cristiana. Tenemos que ver la voluntad de Dios, ya la tenemos escrita en su palabra, los principios para nuestra vida. Entonces, adelante con nuestra vida cristiana, adelante con esa carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando estamos cerca de la meta y estamos a 9,5 kilómetros y allí se ve el final de lo que sería la carrera, estamos recontentos, ya queda menos. Y bueno, esa debe ser nuestra postura como hijo de Dios. Estar conscientes de que tenemos que agradar a nuestro Dios, que nuestra meta es Jesús y que no, mientras estemos en esta vida, vamos a tener que seguir adelante, firmes, no mirando los problemas, no mirando la dificultad, no mirando la pandemia. Son cosas sí que Dios permite en nuestras vidas, pero nuestra mirada puesta a los ojos en Jesús. Él es el supremo ejemplo para la constancia de nuestra fe. Dice allí quien, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y es hasta la muerte de cruz. Dice allí, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús ya ha sufrido, tenemos el ejemplo de Jesús como aquel máximo ejemplo para nuestras vidas de sufrimiento, de una vida que se negó a sí mismo. Dice allí en Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y aquí quiero hacer un llamado. Quizás alguien que esté viendo esta transmisión no conozca a Cristo como su Salvador, ni siquiera haya entendido cosas que hemos visto aquí en la palabra de Dios, pero sí hay una necesidad de reconocer a Cristo como Salvador, porque dice allí que Él también se sentó a la diestra de Dios y está allí para interceder por nosotros, por el Hijo de Dios, por el cristiano verdadero. Pero quizás alguien no entienda, ¿sí? no comprende la palabra de Dios, necesita creer, necesita aferrarse a Cristo
como su Señor y Salvador. Dice allí en Filipenses que Él se negó a sí mismo y entregó su vida hasta la muerte de cruz. La muerte de cruz significaba mucho dolor, significaba mucho sufrimiento, pero también muchísima vergüenza. Incluso lo menciona allí, no hizo caso al oprobio, no le importó esa vergüenza. Sí, era contado como con malhechores. De hecho, estuvo crucificado con un malhechor en cada lado, ¿sí? Porque era una muerte, era una muerte dolorosa, pero aparte con muchísima vergüenza, con muchísimo desprecio, ¿sí? A la vida que se crucificaba allí. Jesús no hizo caso a esto, sino que entregó su vida, y para que hoy también nuestra meta sea la vida eterna. Jesús ya hizo todo para que hoy, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús ya hizo todo. Entregó, abrió sus brazos allí en la cruz, derramó su sangre para que hoy aquel que la acepte como Salvador pueda comenzar esa vida cristiana y una vida de fe, una vida que agrada a Dios, una vida que sin duda le va a llevar a buen término, a buen puerto. Es decir, ya sea que Cristo nos venga a buscar o que partamos de esta tierra, nos espera una vida eterna con Dios. Cristo está sentado a la diestra de Dios como nuestro gran sumo sacerdote. Allí está intercediendo por nosotros, y qué lindo sería que aquel que no le tenga pueda hoy comenzar una nueva vida en Cristo, aceptándolo como Salvador. Y si somos hijos de Dios, tenemos que rendirnos por completo. La vida cristiana no es fácil, pero tampoco es imposible. Y poder decir como Job, yo conozco que todo lo puedes, ¿sí? Y si necesitamos estimularnos, ayudarnos unos a otros, como también nos enseña la palabra de Dios, a correr con paciencia, con perseverancia en esta vida cristiana. Reflexionemos cómo nos estamos conduciendo delante de Dios. Si bien ha sido un año complicado, difícil, quizás el que venga sea no tan bueno también, pero tenemos que confiar en Dios y saber que nuestra mirada está puesta en Jesús. Él es quien nos va a guiar y nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Dios les bendiga y que sea un año en el cual podamos ver la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Vamos a terminar con oración. Padre Celestial, te adoramos, te damos la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios, que todo lo puedes. Y como verdaderos hijos de Dios, quisiéramos, Señor, rendir nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles, porque te necesitamos, y aquellas adversidades, debilidades en nuestra vida, tú nos ayudes. Señor, ayudando, fortaleciendo a hermanos que están pasando por muchas dificultades, Señor, quizás familiares, quizás personales, quizás en sus trabajos. Tú les ayudes, tú les guíes, Señor. Guíanos en esta vida cristiana. Te necesitamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.